Yo le preguntaba, doctor, recién fuera de aire, ¿qué ha sido lo novedoso de esta cepa, de este virus? Y le comentaba que, bueno, según lo que había leído, por suerte, digamos, lo que da posibilidad de respuestas más globales, aparentemente la cepa que se ha encontrado aquí en Argentina es la misma que se ha diseminado por el resto del mundo, con lo cual se supone que existe la posibilidad de un ataque global con una vacuna. Sí. Bueno, la cepa es prácticamente la misma, la que está circulando por todo el mundo. Lo novedoso quizá es la velocidad con la que se pudo identificar el virus y rápidamente tener la capacidad como para empezar a elaborar una vacuna. Esto no existía antes. De hecho, en la pandemia de 1968 nunca se llegó con la vacuna. Es decir, transcurrió toda la pandemia de gripe. Que no era de esta gripe, era de otra influenza. Era otra influenza, sí, la famosa gripe de Hong Kong. Transcurrió sin que hubiera ni vacunas, capacidad de respuesta. Tampoco había medicamentos como hay hoy en día, el oseltamivir, que es lo que se administraba a los pacientes. Y la comunicación tan rápida, o sea, uno permanentemente tiene la información de lo que está sucediendo en todo el mundo y se comparte entre científicos, digamos, la información rápidamente. Eso hace una diferencia importante con respecto a pandemias anteriores. ¿Y los argentinos vamos a estar en condiciones de acceder a esa vacuna que usted me decía fuera del aire, que en 2 o 3 meses va a estar desarrollada y va a estar en posibilidad de... Lo que vamos a tener son las primeras dosis de vacuna entre septiembre y octubre. El problema es que la capacidad de elaboración de una vacuna de gripe normalmente es de de 500 millones de dosis anuales se elaboran de vacuna contra la gripe en el mundo. Ahora aumentando la capacidad de producción se podría llegar a 2.000 millones en un año. Eso en un año cubriríamos solamente 1/3 de la población mundial. Es decir, concretamente hay que elegir a quienes se les da la vacuna al principio. Ahí hay todo un tema porque la vacuna se elabora en el hemisferio norte, básicamente. Pero digo, por estar afectados, ¿no deberíamos estar entre los elegibles? Sí, todo el mundo está afectado. En realidad hay pocos países que están libres en este momento de la pandemia. Solo queda algunos pequeños focos. Me refería a la tasa de mortalidad, estábamos segundos, terceros, cuartos, estábamos en el top de la lista, por decirlo de esa manera. Si eso nos hace seleccionables. En realidad la Organización Mundial de la Salud tiene un plan como para tratar de equilibrar la distribución y que sea algo más equitativa. De todos modos, siempre va a haber que elegir a quienes se vacuna primero. Eso ya se está haciendo, es decir, definir cuáles son los grupos que se van a vacunar primero. Se decidió en principio que el primer grupo a vacunar son, todos los que componen el equipo de salud, porque son los que tienen que enfrentar a los enfermos. Sí. Y el segundo son los enfermos con factores de riesgo para tener evolución desfavorable, los que ya conocemos, enfermedades cardíacas, pulmonares, y las embarazadas, fundamentalmente, que en una de las cosas que más llamó la atención fue el impacto en las embarazadas de esta enfermedad, que realmente fue importante. Usted me decía que no hay que buscarle factores climáticos, porque yo decía, ahora estamos seguramente ante una ola de baja de la pandemia por cuestiones climáticas. Y me decía que no hay un desarrollo, no hay una linealidad entre ambos factores. No, justamente la pandemia tiene la característica que no respeta la estacionalidad. De hecho, la pandemia comenzó en temporada de verano en el hemisferio norte, en México y en Estados Unidos. Ya había pasado prácticamente la temporada de gripe estacional y comenzó la pandemia. Es que después de que lo dije me di cuenta que estaba diciendo una estupidez, pero... Con un impacto importante, Estados Unidos calcula que entre el 6 y el 7% de la población fue afectada con esta pandemia. El invierno lo que hace es facilitar la transmisión, por supuesto. O sea que vamos a tener que estar en contacto con esta enfermedad, acostumbrarnos a estar en contacto en los próximos años. No sé si años. En general, una pandemia se desarrolla a lo largo de 2 años más o menos, hasta que el virus desaparece totalmente o pasa a convertirse en un virus estacional. Lo que tenemos ahora es la primera ola. Lo que cabe esperar es la posibilidad de una segunda ola que podría ser en semanas o en meses incluso de la primera ola. Con lo cual, la primera recomendación es no bajar la guardia. Por supuesto, uno lo que ve es que ha desaparecido totalmente el tema gripe, la gente se cuida muchísimo menos.
Y su recomendación es que debiera seguir manteniendo ciertos cuidados mínimos. El tema de la higiene era muy importante, el tema de las personas enfermas que no tengan contacto con otros, es decir, que se queden en casa cuando están enfermos, tratar de evitar en lo posible lugares de aglomeración, las medidas básicas que se estaban tomando. ¿Le puedo hacer una pregunta casi de ignorante? Pero digo, si está tan claro que es una pandemia, de hecho la Organización Mundial de la Salud la catalogó como tal y en un grado elevado, y está claro que no va a haber capacidad de generar vacuna como para todos los potenciales necesarios de administrársela, ¿sí? ¿Por qué no se da el paso siguiente y se permite, por ejemplo, usted nombraba recién la droga, que acá se comercializa como ¿cómo es? Tiramiflu o algo así. Tamiflu, perdón. ¿Por qué no se puede fabricar un genérico para bajar el costo? Porque tengo entendido que es una droga cara. Sí, en realidad hay laboratorios, no hay un solo laboratorio que está suministrando la droga. De hecho, la están ofreciendo distintos laboratorios con la forma de lo que aquí se llama genérico o copia más estrictamente. Sí, hay otros laboratorios que lo están comercializando, no hay un monopolio exclusivo para esta droga. O sea que no sería necesario dar ese paso. Bueno, ese es otro tema. Si los países tienen que elaborar algunas drogas, bueno, Brasil de repente elabora muchas drogas a nivel estatal, por ejemplo. Eso, por supuesto que sería importante decidir la elaboración de algunos medicamentos. Bueno, se me fue el tiempo, doctor. Le tengo que agradecer particularmente que haya aceptado la invitación, porque precisamente la preocupación era establecer esto, si estábamos ante algo que evidentemente ya había pasado y teníamos que despreocuparnos, o hay que decirle a la gente que mantengan alto la guardia. Y bueno, usted nos dice claramente que hay que mantener en alto la guardia porque puede haber una segunda oleada de esta enfermedad. Pero me quedé con ganas de preguntarle a la situación epidemiológica de la Argentina, qué pasa con el antivirus, qué pasa con el mal de Chagas, qué puede pasar con el dengue, que es lo que me parece se viene. Así que seguramente volveremos a consultarlo en otra oportunidad. Cómo no, con mucho gusto. A ustedes en el próximo bloque estará con nosotros Nadia, nuestra pronosticadora oficial. Ahí nos dirá, bueno, cómo viene el clima político para esta semana que transitamos.